Varios temas internacionales se destacan de las últimas horas. Vamos a abordar en profundidad dos de ellos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buen mediodía, feliz Navidad, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosario? Feliz Navidad para vos y para todos allí. Muchas gracias. Bueno, queremos abordar dos temas importantes de la escena internacional. Uno de ellos tiene que ver con la guerra en Siria y esta amenaza que se hace justamente desde Turquía a los kurdos que viven en Siria. ¿Qué explicación tenemos al respecto de esta situación, Claudio? Sí, ha generado una suerte de shock internacional, un mensaje muy duro del gobierno de Turquía que encabeza el presidente Recep Tayyip Erdogan, prácticamente diciendo que o entregan las armas o van a ser aniquilados por Turquía y por el nuevo régimen de Siria, que es un régimen pro-turco. Las palabras textuales fueron o entregan las armas o los vamos a enterrar con ellas. Entonces el mundo, que pensaba que Siria ya es un problema que quedó en el pasado, que lo que viene es distinto en convivencia sin la guerra civil, se da cuenta que no, y en realidad es así. En estos días hubo una muy buena noticia en Siria, que es que el nuevo régimen ha propuesto a las milicias que entreguen sus armas y que se integren en el Ejército Nacional Sirio. Están aplicando la fórmula de pacificación que en su momento se aplicó en El Salvador y fue un modelo de pacificación, que las bandas que estaban enfrentadas entre sí se diluyan en el ejército, dejen de ser milicias y pasen a ser ejército. Pero hay dos milicias que no están en esa categoría o en esa posibilidad, ¿no? Todas las milicias que van a entregar sus armas y van a ser parte del ejército son las milicias pro-turcas que pelearon contra el régimen de Bashar al-Assad. Pero hay otras dos milicias que no son pro-turcas. ISIS, del cual solo quedan algunos resabios, fue muy fuerte, parte de su califato era buena parte del este y del norte de Siria, con capital en la ciudad de Raqqa, pero hoy apenas quedan algunas células boyando por ahí cerca de la frontera con Irak. Pero los peshmergas, que son las guerrillas kurdas, son fuertísimas. Los peshmergas, las guerrillas kurdas, lucharon junto a los marines norteamericanos contra ISIS y contra el régimen de Bashar al-Assad. Los norteamericanos contra ISIS, ¿no? Los peshmergas son muy fuertes y son parte de un pueblo que aspira a la independencia. El Kurdistán fue una región donde hay una nación que es de origen persa, son descendientes de los medas, ¿no? Son sunitas, son musulmanes sunitas como los turcos y como la mayoría en Siria, pero no son de la misma raza, no son de raza árabe. Los kurdos tuvieron solo una vez un estado independiente que no abarcaba la totalidad, es un pueblo que se extiende desde el noroeste de Irán, el noreste de Siria y el sur de Turquía hasta Najicheván, que es un territorio que está al norte de Armenia, ¿no? Toda esa región, pero sobre todo Anatolia, que hoy es el grueso de lo que es Turquía, fueron territorios habitados por kurdos. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Sèvres le dio un Estado independiente, pero 2 años más tarde el Tratado de Lausana se los quitó. Desde entonces pujan por su independencia y son reprimidos tanto en Irán como en Irak y en Turquía, sobre todo en Turquía. En Turquía estaba Abdallah Öcalan, el líder independentista del PKK, el partido de los independentistas kurdos, ¿no? Que hoy están peleando junto a los peshmergas en Siria, ¿no? Por eso ese tema está abierto. La cuestión siria no está terminada. Hay que ver qué
¿qué hace el nuevo régimen sirio y qué hace Turquía si los kurdos tienen, con miedo a que Donald Trump los abandone, cosa que es muy posible que pase, que los traicione, que los deje solos, es muy posible que ocurra, ya lo hizo en el gobierno anterior, y no le van a entregar las armas de forma gratuita al nuevo régimen, que puede ser parte, junto con Turquía, de los sepultureros de los kurdos de Siria y del territorio autónomo que han logrado luchando en los campos de batalla. Por eso ha inquietado tanto, Rosario, esa amenaza que profirió el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, Turquía. Bien, queda más que claro, Claudio, tu explicación al respecto, pero te cambiamos de tema, nos queremos venir más a la región, específicamente a tu país, a Buenos Aires, porque allí hubo una polémica desatada por diplomáticos rusos que se negaron a controles de alcoholemia. Queremos preguntarte justamente los detalles de este episodio y qué dice la normativa al respecto de estos asuntos. Bueno, es un caso realmente extraño, Sí. un caso que parece tener connotaciones de parodia, pero que es grave. Un auto de la Embajada de Rusia, un auto oficial con patente diplomática, donde iban dos funcionarios de la Embajada de Rusia en Buenos Aires, son detenidos en un control de alcoholemia, y cuando se les pide que bajen para hacer la prueba de alcoholemia, se negaron a bajar del auto, se negaron rotundamente, pasaron largas horas, los policías de la ciudad de Buenos Aires no los dejaban avanzar, no los dejaban retirar, pero los funcionarios rusos no se bajaban del auto y se negaban a hacer la prueba de alcoholemia que les estaban reclamando. Posteriormente, la embajada rusa logra que los dejen ir, no les pudieron hacer el control de alcoholemia y salió y dio un comunicado de queja muy, muy fuerte. La embajada rusa denunció una violación del derecho internacional planteado por la Argentina, ¿no? Porque ese retén, según la visión rusa, estaba totalmente a contramano de lo que establecen los tratados internacionales respecto a la diplomacia, los derechos y las impunidades o las inmunidades de la diplomacia. Acá está empezando un gran debate que se va a centrar en la Convención de Viena, porque es la Convención de Viena la que estableció a mediados del siglo XX los reglamentos o lo que va a regir sobre las cuestiones diplomáticas. En la Convención de Viena se establece que las embajadas son territorio del país que está representado en esa legación diplomática y no del país donde está esa embajada. Por lo tanto, la embajada de Rusia en Buenos Aires es territorio ruso, ¿no? Se deduce también que los vehículos oficiales de las embajadas son parte del país, son igualmente inviolables. Así como una embajada no puede ser allanada por las autoridades del país donde se encuentra, por lo cual, por ejemplo, lo que hizo Daniel Noboa al hacer allanar por la policía la embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, que tiene causas por corrupción y estaba refugiado en la Embajada de México. Bueno, eso fue una tropelía, un estropicio diplomático. No se puede allanar una sede diplomática y por la misma razón no se puede allanar un auto que tenga patente diplomática. Es parte de la embajada. Sobre el auto rige la misma consideración. De eso se aferraron los funcionarios rusos. Por supuesto que cabe sospechar que si no hubiesen bebido alcohol, no tenían ningún problema para bajarse, soplar la pipeta esa que hay que soplar para ver si les da positivo o negativo, o sea, si pueden seguir manejando o no. El debate estalla
porque la Convención de Viena fue redactada en 1961 y los controles de alcoholemia, si bien existían, no tenían la dimensión que tienen a esta altura de la historia. Ahora son mucho más comunes y corrientes. El tema de la alcoholemia está planteado desde la década del 30 y la década del 40 del siglo XX, pero se establece, pero la Convención de Viena en el 61 puede no haber tenido en cuenta esa cuestión específica. Yo creo que la razón es porque si tienen que hacer bajar de un auto, porque los autos, por más que sean de las embajadas, tienen que cumplir los reglamentos, o sea, no pueden pasar semáforo en rojo, no pueden ir a contramano, tienen que cumplir como los ciudadanos del país donde están. Lo que sí, si se los detiene por algo, tiene que aplicarse un protocolo. No cualquier autoridad puede hacer bajar a un funcionario de una embajada y requisar su auto, por ejemplo. No cualquier autoridad. Y en este caso no se aplicaron los protocolos. Bien, Claudio. Entonces, bueno, insólito, pero todo bajo la legalidad. Hasta tu explicación quedó claro. Muchas gracias. Que tengas buena jornada. Que pases muy bien. Abrazo grande, Rosario. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Gracias, Claudio.